señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, en una jornada especialmente entrañable para todos. Gracias a todos por haber venido y singularmente, según nuestra costumbre, pues también quiero agradecer y dar la bienvenida a don Juan Vázquez, que es manzanadero del Centro Asturiano de Madrid, ex rector de la Universidad de Oviedo, a la esposa de don José Luis García Delgado, Raquel Marín, bienvenida, también a Santiago González Romero, que es director de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración. Está también nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez, don José Luis Casas, vicepresidente primero y presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos. Hay otros compañeros de la Junta Directiva y de las juntas directivas de las otras casas hermanas que coorganizamos este acto. Sed todos bienvenidos, nuestra secretaria general también, Pilar Riesco, el gaitero Manolo Menéndez, que te cito ya ex profeso para que no se nos olvide tu participación vibrante en la casa, de manera que luego por favor ocupas tu lugar. Y como digo, una gran satisfacción que nos hallemos todos hoy aquí, una jornada en que las casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares, así como los centros asturianos de Tres Cantos y de Madrid, entregamos el título, este año también en femenino, de Asturiana Universal, gracias a Armando, que lo ha traído justamente en este momento, a la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración. Recogerá el título el presidente de la Fundación, don José Luis García Delgado, y presentará don Manuel Fernández de la Cera, a su derecha, expresidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Constituye un honor para mí, como presidente de la Casa Anfitriona, ejercer como portavoz agradecido de las 4 embajadas hermanas y hermanadas que hoy se reúnen para nombrar oficial y cordialmente Asturiana Universal a esta fundación. Fundación por sus méritos, que después expondrá don Manuel Fernández de la Cera, pero que sintetizo fundamentalmente por su dilatada y fecunda contribución al estudio, a la investigación y a la documentación sobre la emigración asturiana y española, principalmente a América durante los siglos XIX y XX. Enhorabuena. Es la 12ª edición del galardón. Recuerdo que hace unos minutos en el despacho nos comentaba don José Luis que él realizó la primera presentación, la primera laudatio, entregado el título en aquel momento a don Sabino Fernández Campo, nuestro añorado don Sabino. Y quiero recordar también que la fundación se encuentra en la localidad de Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, que recibió la distinción del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2015 de manos de Su Majestad el Rey, que por cierto nos mira a todos con mucha solemnidad y también consideración desde detrás, desde este cuadro tan conocido y querido y apreciado por todos. Agradezco que en la mesa presidencial, además de don José Luis García Delgado y de don Manuel Fernández de la Cera, me acompañen doña Paz Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, gran amiga de esta casa desde hace décadas, ya desde los tiempos de nuestro querido y recordado don Cosme Sordo. Y a su izquierda, como no, doña Consuelo Prendes Amado, Chelo, presidenta de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares. También está a la derecha de don Manuel, doña María Jesús Andrés Duarte, presidenta del Centro Asturiano de Tres Cantos. Yo tengo que agradecerles enormemente que todos los años pues contribuyamos a mantener vivo el espíritu de este galardón y el cuerpo también, que por eso estamos aquí, que realmente al honrar a personas y a entidades nos honramos todos. De manera que muchas gracias, María Jesús,
especialmente a Chelo y, como no, también a la Casa de Alcobendas y a las demás personas que me acompañan. Una mesa, por tanto, de asturianía y de amistad. Muy necesarios estos valores en los tiempos que corren. Expresamos nuestros mejores deseos para aquellas personas que, pese a su voluntad, no han podido acompañarnos, al tiempo que reitero la gratitud por la presencia, cuantos estáis en este salón, algunos venidos exprofeso desde Asturias. De la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Inmigración y de sus muchos méritos hablará el señor Fernández de la Cera, quien, de acuerdo al protocolo establecido, presento con brevedad. Ruego, Manolo, que disculpes la brevedad y animo a todos a que consulten la separata electrónica editada con motivo de la entrega de la Manzana de Oro y disponible en nuestra web, en la que se localizan las afectuosas palabras de nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez, pródigas en datos sobre tus muchos méritos. Nacido en Villa 3000, Tineo, es licenciado en Filosofía y Letras y también licenciado en Ciencias de la Información. Entregado a la docencia, yo diría que a la educación, durante décadas ha sido catedrático de Filosofía de Bachillerato, también de universidades populares, profesor de la UNED, consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autonómico de Asturias, diputado regional, vicepresidente y presidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Entre otras muchas actividades, ha sido director de la Fundación José Barreiro, pregonero, prologuista y autor de múltiples publicaciones. Ha recibido numerosos premios y condecoraciones. Baste la siguiente muestra: Vaqueiro de Honor, Carabela de Plata, escudos y medallas de oro, acebo de plata, manzana de oro de esta casa, su casa, etc. Un hombre que ha hecho muchísimo en pro de la inmigración asturiana, un gran conocedor de Asturias, una tierra, como él mismo dice, cuyo corazón está repartido por todos los continentes. Un apasionado del fenómeno migratorio que ha luchado incansablemente por mejorar las condiciones de los emigrantes y también ha peleado enormemente por facilitar su retorno cuando así se lo han planteado. Muchas gracias, Manolo, por tu generosa y fecunda trayectoria, así como por tu amistad que nos honra. Es todo un honor contar con tu participación, Manolo, esta tarde en esta tu casa. Antes de cederte la palabra, quiero preguntar de nuevo, no sé si alguien quiere decir algo, si no, pues de alguna manera estarían representados en estas palabras que un servidor pronuncia. De manera que tiene la palabra don Manuel Fernández de la Cera. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señor presidente adjunto, presidentes y representantes de las Casas de Asturias y Casas de Asturias de Alcalá y Alcobendas, centros asturianos de centros asturianos de Tres Cantos. Señora presidenta del Consejo de Comunidades, señor presidente de CICA, señor presidente del Archivo de Indianos, señor ex-rector, papá, señor director del Archivo de Indianos, si me quedan. Tienes tantos cosas. Y dos cosas. Que levante la mano, si no. Señoras y señores, hace unos 25 años, no sé si, un cuarto de siglo ya, don Emiliano Salcines, fiscal general de Florida, iba a emprender un viaje entre Oviedo, la tierra
de su familia materna, y Cantabria, Laredo, donde había nacido su padre. Yo le insistía en que se detuviera en Colombres para conocer el archivo de indianos, y él se excusaba porque, partiendo del nombre, él decía que no me voy a parar a ver legajos de documentos con la prisa que tengo. Iba de Cantabria. Por fin se detuvo, y fue tal la impresión que le produjo primero el edificio y la finca, y después la exposición que le hizo Santiago aquí presente, demostrando la exposición de recuerdos de los grandes centros de América, de tal manera que decidió cambiar todos los planes que había previsto y avisó a quienes lo esperaban en Santander de que no sabía cuándo llegaría. No sabía cuándo llegaría. Porque fue un flechazo tremendo. Porque nos confesó allí que acababa de encontrar lo que él había soñado toda su vida. Porque, como es frecuente en los descendientes de la emigración, pues es una parte fundamental de su vida los recuerdos familiares. ¿Qué había ocurrido? Pues que el archivo de indianos, muy valioso como archivo, resultó ser mucho más que un archivo. Salcines se encontró de repente, a una primera vista, con la presencia de toda su memoria familiar de emigrantes a Cuba primero y después de emigrantes a Estados Unidos. Formaba parte de su familia de los emigrantes tabaqueros que fueron desde La Habana a Tampa. Se puso tan contento el señor fiscal general que nos cantó una asturianada. Nos cantó después una asturianada. Estaba Santiago, estaba Elena. Ante el asombro de los que allí estábamos. ¿Dónde había aprendido a cantar las canciones asturianas? No en Asturias, puesto que apenas había estado en Asturias. Había aprendido en Tampa, de su madre, nacida en una aldea entre Salas y Pravia. A partir de 1983, cuando se constituye el gobierno de Pedro de Silva, el presidente del Principado manifestó su propósito firme de crear en Cadagua de Asturias una institución que rebasara el ámbito local, que fuera representativa de la identidad histórica de nuestra región. En el occidente se construyó el Museo Etnográfico de Grandes de Sarime y en el oriente se creó el Archivo de Indianos, Museo de la Emigración. ¿Qué ocurrió después? Que las cosas que crean los hombres toman vida propia, tienen alma. Y lo mismo que Miguel Ángel se dice que pidió al Moisés recién esculpido, ahora habla, cada institución construida por los humanos puede incorporar cualidades primero casi insospechadas y desbordar las previsiones iniciales. Cada vez que los nuevos alumnos de la Escuela de Asturianía, descendientes de nuestros emigrantes, procedentes de todos los centros asturianos del mundo, de América, de España, de Europa, visitaban el archivo de indianos, bueno, y quiero citar también a Australia, que sé que hay aquí un emigrante en Australia que está aquí presente, que siempre me dicen, oye, que no citaste a Australia. Dos. Están diciendo que... Ah, dos. Dos hermanos. Muy bien. Y uno vino ayer. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es visible la emoción que les produce revivir lo mejor de sus recuerdos familiares. Los alumnos reviven una gran lección pensando en el futuro, de esfuerzo, de capacidad de integración, de espíritu emprendedor, de espíritu de colaboración, que les llega con el recuerdo de aquellos adolescentes que con 16 o 17 años llegaban a Madrid, a América, a Europa, a Australia,
con una capacidad de trabajo y de sacrificio increíbles. ¿Por qué el Archivo de Indianos alberga tanto recuerdo vivo de la emigración? Porque una vez fuera de Asturias, los asturianos axuntábense, como dice la canción, constituyendo pequeñas Asturias, que son los centros y las casas de Asturias, así como las sociedades de ayuda mutua y cooperación. Y este pueblo sentimental y humorista ha hecho historia en cada lugar de destino, y esa memoria, para ejemplo e incitación a la aventura y al trabajo de los asturianos del futuro, está en el Museo de la Emigración, en el Archivo de Indianos. Y queda memoria no solo de las grandes figuras de relumbrón, sino también de los asturianos eminentes de segundo nivel, que los tenemos un poco abandonados, bueno, muy abandonados, vamos a decirlo con toda cosa, que estamos entre asturianos, muy abandonados. Yo estos días estuve, como tengo tiempo libre por ser jubilado, estuve trabajando sobre 2 asturianos, porque me di cuenta de que las 2 instituciones más importantes culturales del siglo XX, la Revista de Occidente y la Institución Libre de Enseñanza, los que las llevaban eran 2 asturianos, que eran Fernando Vela y Leopoldo Palacios Morini. Fernando Vela, gracias sobre todo a los de Llanes, pues lo conoce la gente. Además, como murió en Llanes jugando una partida de ajedrez de Café Pinín, pues sabía la gente de él. Pero es que Leopoldo Palacios Morini, conozco gente muy culta que no sabe de él. Y fue importantísimo, porque durante 20 años fue secretario de la Institución Libre de Enseñanza, dirigía la revista, era el coordinador de todas las múltiples enseñanzas de la Institución Libre de Enseñanza, porque claro, son 2 instituciones muy importantes. La fama la lleva sobre todo la Revista de Occidente, pero la Institución Libre de Enseñanza no fue menos importante que la Revista de Occidente, entre otras razones, porque tuvo una actuación de muchos años, de 60 años, y más de 3 veces más que la Revista de Occidente. Y los 2 fueron personalidades eminentes. Por cierto, Palacios Morini, aparte de dirigir una escuela de trabajo social, de trabajar de coordinar las múltiples actividades de la Institución Libre de Enseñanza, dirigía la actividad cultural aquí en el centro asturiano. Es decir, él consideraba su deber colaborar con los asturianos de Madrid, como tantos asturianos que ha habido aquí que colaboraron con este centro. Y son personajes, estos personajes, que, claro, no son tan importantes como, seguramente, como Jovellanos o Pérez de Ayala, pero son muy importantes también, son muy importantes, y los tenemos muy abandonados. A los asturianos de segunda fila, y no los tenemos en la perspectiva adecuada, que los hay seguramente más importantes que ellos, pero estos... Pero en el Archivo de Indianos están no solo las grandes figuras representadas, los asturianos beneméritos que tanto hicieron por la emigración, y miles de asturianos anónimos que han creado riqueza con su esfuerzo en los lugares de destino. Recuerdo una vez en el Centro Asturiano de Buenos Aires que me dijo un directivo del centro, dice, mira, la principal causa de decadencia de Argentina no está en ningún libro, nunca estará en ningún libro. Digo, ¿y cuál es? Dice, muy sencillo. Aquella inmigración europea que venían gallegos, asturianos, cántabros, venían italianos, venían europeos, iban alemanes. Aquella inmigración de adolescentes que llegaban dispuestos a trabajar con un esfuerzo sin límites, sin vicios, con una capacidad de colaboración que aprendían, porque claro, allí no podían vivir del cuento. Del cuento a lo mejor podían vivir en el pueblo, en el propio pueblo, ¿no? Que Valentín Andrés decía que en cada pueblo de Asturias había un vago o 2 que era no era capaz ni de ir a buscar el periódico. Pero claro, los que emigraban no podían hacer eso, porque nadie los aguantaba. Y entonces, pues dicen, esa inmigración que cesó, eso es algo que se echa mucho de menos. Y dije, coño, ¿y los hijos vuestros? Y dicen, los hijos nuestros son argentinos, no trabajan como los emigrantes que venían. No, claro, no tienen la capacidad de sacrificio porque no es porque sean argentinos, es porque ya gozaron de una crianza
pues muy cómoda y ya no se sacrifican tanto como los emigrantes que llegaban. Porque esos emigrantes trabajaban tanto, que ellos solos llevaban la riqueza, creaban riqueza en estos países. Que eran además de ser solidarios, de ser emprendedores, ayudaban a los paisanos menos afortunados. Cuando en La Habana oían, por ejemplo, la sirena del Marqués de Comillas porque conocían los barcos, digamos el timbre de cada sirena, conocían perfectamente. Iban al puerto, que claro, como la bahía de La Habana está en el puerto del centro de la ciudad, iban todos. Y miraban, iban a recibir a los emigrantes. Y llegaba uno de Luarca y decía, oye tú, Luarca, tú lleva tú telas a que es de Ayones o de cualquier pueblo de Luarca. Y así. Allí, según el pueblo de procedencia de los emigrantes, los encargaban y ponían bajo la protección inicial de sus paisanos. La diáspora asturiana fue tan potente que ahora mismo hay más madrileños con el apellido Parrondo, hay unos 1318. Aquí. Y en Asturias hay, con el apellido Parrondo, 1251. Aquí hay el 40% y en Asturias el 38%. Esto significa que no hay menos vaqueiros de alzada en Madrid que en Asturias. La alzada la hacen de otra manera. Esos atascos gigantescos que hay por aquí. Bien. Sin embargo, de otros apellidos asturianos no vaqueiros, como Roces, Tamargo, Tuñón, Ballina o Zapico, residen en Asturias un 62% aproximadamente, mientras en Madrid viven un 14%. Esa cualidad de los asturianos, señalada por Pedro Ayala, de crear pequeñas Asturias allá donde van, una cualidad que compartimos con otros pueblos, como por ejemplo ocurre con los ingleses, permitió este hermoso milagro del archivo de indianos. Porque claro, al crear una pequeña Asturias, hacen historia, y esa historia viene al archivo. Por eso, y por el esfuerzo de las personas que están y que han estado hasta ahora en el archivo, esfuerzo enorme, pues es tan asombroso para los que vienen de fuera y llegan al archivo y ven aquello. Como sucedió a Salcines. No sabemos cómo será la huella de los nuevos asturianos que emigran actualmente. En 2014 emigraron al extranjero 1.600 asturianos y al resto de España 1.300. En los años de mayor emigración, la emigración tradicional, América, en la segunda década del siglo pasado, en 1912 se alcanzó la cifra de 15.000 emigrantes en solo ese año. Eso de los que hubo una emigración controlada. La primera diferencia entre las dos emigraciones, la tradicional y la actual, es que ahora no se consideran emigrantes, porque no tienen pensado fijar una residencia de un modo definitivo en ninguna parte. Se consideran más bien trasterrados, como decía de sí mismo Josegaos, o expatriados, y estos salen con una preparación personal muy superior a los antiguos emigrantes. Pero también mantienen algunos rasgos comunes con los asturianos de otras épocas. Yo pregunto, tengo un hijo en Finlandia, y pregunto a él y a otros españoles que hay allí, digo, ¿qué tal? Y a los asturianos, digo, ¿qué tal os entendéis con el resto de los españoles? Dice, no, nos entendemos muy bien, pero nos dan la vara todo el día con el flamenco. Y claro, esta generación no oyó flamenco, porque los que nacimos en la posguerra, poníamos la radio y a todas horas estaba Manolo Caracol y Pepe Pinto y la niña de los peines y tal, a todas horas, es decir, que oímos flamenco. Pero estos oyeron rock, no oyeron flamenco, y entonces dicen, no, nos llevamos muy bien, pero es que nos dan la vara con flamenco todo el día, y eso es mutuo, eso es mutuo. Porque una ciudad argentina, no voy a decir el nombre, hay un cónsul español del sur, que hay una banda de gaitas en el centro asturiano y no los admiten en los actos solemnes o en los actos que organiza el centro. Porque dice que eso que no es español, que español es solo el flamenco. Claro, y ellos están desesperados. Que ellos quieren ir allí a tocar la gaita y no los quieren. Participan solo en los actos de los asturianos. Hay una expresión en América
referida a los asturianos que no tiene desperdicio. Yo la vi en Chile, pero me contaron que la hay también tradicional en Argentina. Dice: 2 veces español por ser asturiano. 2 veces español por ser asturiano. Hace referencia, sin duda, la primera vez debe ser por los orígenes de la Reconquista. Y no hay duda de que el asturiano vive sin limitaciones esa condición de español. Una buena prueba de ello fue que en el levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid, frente a los franceses, de las 579 bajas de gente civil, había 31 muertos y 15 heridos nacidos en Asturias, que si contamos los descendientes de asturianos igual llegaban casi a la mitad. Porque claro, en Madrid hay mucha gente que son descendientes de asturianos, son hijos o nietos de asturianos, y nosotros los contamos, aunque digamos, desde el punto de vista oficial, figuran los nacidos. Sin embargo, el asturiano que se siente 2 veces español no se conforma con tener solo un centro o casino español, sino que necesita ineludablemente un requeixo, un rincón asturiano. Solamente hay un sitio en el mundo donde los asturianos no han necesitado nunca, hasta ahora, ponerse aparte, que es Chile. En Chile han estado siempre en el Estadio Español, tanto en Santiago como en Valparaíso. En los demás sitios o han estado fuera o están. Hay algunos sitios, por ejemplo Sao Paulo, que están integrados en el centro español, porque son pocos, pero mientras pudieron, están fuera. Y hay otra cosa que decir: el asturiano que se siente 2 veces español, y esto es así, cuando está en el centro español solamente se siente incómodo, porque tenemos una tradición cultural muy rica, y claro, tanto el folclore, como ocurre con ese cónsul español que hay en Argentina, el folclore, la gastronomía, y no se puede, y además no se puede, hay que tener mucho cuidado con las traducciones al español. Nos echan en cara que hablamos mal español, es verdad, la fonética no la podemos abandonar. Y luego los tiempos compuestos no los usamos. Los usamos solo tiempos simples. Quitando los profesores de lengua, no hay 3 asturianos que distingan he llegado de llegué. En Asturias, ¿eh? Bueno, los que estáis aquí en Madrid habéis aprendido. Pero los que viven en Asturias, ni uno. Bueno, el he llegado no sobra. Llegué y se acabó. Y eso viene de que es una lengua aprendida. De que en el bable, como no había tiempos compuestos prácticamente, pues no sobra. Yo fui alumno de don Fernando Lázaro. Y el primer día que habló conmigo dice él: ¿tú eres gallego? Pues no. Dice: entonces eres el occidente de Asturias. Sí. Dice: es que la fonética no se abandona nunca. La fonética no se abandona nunca. No se puede abandonar. Y claro, hay muchas palabras en asturiano que no se pueden traducir. Ahora hay un grupo de gente que en vez de vaqueros se llaman vaqueros. Yo tengo un amigo, digo: ¿dónde está el revólver? ¿Tú qué vaquero eres? Un vaquero sin revólver, ¿dónde se vio? Y no se puede traducir vaquero por vaquero. Es más, de parecerse, los vaqueros se parecen más a los indios que a los vaqueros. Porque fueron un pueblo oprimido, no fueron un pueblo dominador. Se parecen más a los vaqueros que a los vaqueros. Y esas palabras no deben traducirse. Y hay unos ejemplos que se citan siempre, ¿no? No se puede decir una vez oyó un castellano a la fabada llamarle abada. Digo: mira, una abada es si le tiran una abaún y sacan un ojo. Eso es una abada. No se puede traducir. Estos que ahora se llaman vaqueros, claro, estos van y dicen que ven el gamonitero, ven el gamoniteiro, o ven, en fin, hay un montón de palabras, sobre todo los topónimos. Cuando se puso el repetidor del gamoniteiro hubo una polémica en Oviedo, porque como estaba en el centro, pues pertenecía, digamos, geográficamente a los Asturias, tenía que ser gamonitero. Pues no, porque los pastores del occidente, singularmente, los vaqueiros, fueron siempre con el ganado por el centro, por todas partes. En el primer libro sobre los vaqueiros hay concejos enteros del centro que están donde van los vaqueiros. Por ejemplo, Acevedo y Huelva cita concejo de la Viana, concejo de Ayer, donde las montañas están los vaqueiros. Y queda testimonio, por ejemplo, en el habla.
Aquí tenemos un allerano ilustre. En ese rincón, en esos rincones de todo el mundo, y de un modo especial en los centros asturianos, como todos los de Madrid, no solo este, como todos los de Madrid, están aquí representados, todos están en la comunidad. Los asturianos van haciendo historia que después queda recogida en el Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, que tiene una importancia superlativa como archivo en sentido estricto, pero que es mucho más, porque es la casa donde se reconocen los asturianos de la emigración. Y después está la memoria histórica y el ejemplo para el futuro, no es solo pasado. El ejemplo de los emigrantes no es solo pasado, porque es el trabajo, la iniciativa, el afán de aventura porque hay que atreverse a salir, porque la migración fue una selección al revés. Quedamos en Asturias los más inútiles y se salieron los más valientes. Y esa es la verdad. Yo me fijo en mi pueblo, quedamos los más tontos en el pueblo. Y los más valiosos se marcharon. Por eso esta declaración de Asturiano Universal, pues al Archivo de Indianos, es muy merecida y honra a los centros de Madrid que han tomado esta determinación. Muchas gracias. Buenas tardes. Las casas de Asturias de Alcalá de Henares y Alcobendas y los centros asturianos de Tres Cantos y Madrid nombran a la Fundación Archivo de Indianos Museo de la Emigración Asturiana Universal por su dilatada y fecunda contribución al estudio, investigación y documentación sobre la inmigración asturiana y española a América durante los siglos XIX y XX. Los presidentes de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, Casa de Asturias de Alcobendas, Centro Asturiano de Tres Cantos, Centro Asturiano de Madrid. Madrid, 11 de mayo de 2016. Darle la vuelta al título y ponemos la mano, Manolo, también todos, si sois tan amables. ¿Te pones por aquí? Echa otra cosa que a ver si nos sacan en la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al señor García Delgado, quería felicitar al señor Fernández de la Cera por sus palabras y te voy a pedir, Manolo, que por favor nos las pases, a ser posible, en formato Word para publicarlas en separata electrónica. Antes me refería a uno de estos documentos. Les agradecería también que el que quiera consultar datos muy relevantes sobre nuestros actos, por supuesto sobre este, pues que se acerque también a la página web, donde tenemos gran cantidad de documentación que es memoria viva de la casa. Este tendrá que esperar, lógicamente, unos días o unas semanas, pero también estará a disposición de todo el que quiera consultarlo. Muchas gracias y sin más tiene la palabra don José Luis García Delgado. Bien, muchas gracias, querido... Voy a poner de pie, que me gusta más. Querido presidente del Centro Asturiano de Madrid, queridas presidentas de las Casas Hermanas, qué guapo, ¿no? Esa expresión, Casas Hermanas, ¿no?
de Alcalá y de Tres Cantos. Está también representada Alcobendas en nuestro presidente, querida Paz, que ahora presides el Consejo de Comunidades Asturianas, querido Manolo, patrono y director respectivamente de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias. Unas palabras muy breves, fundamentalmente para expresar agradecimiento, ¿no? Y agradecimiento muy sentido, muy sincero, ¿no? Muchísimas gracias. Es un título que nos honra, una distinción que compensa los trabajos y los días que hemos dedicado y que se dedican a esta institución que cumple una función social de primer rango, ¿no? Nos lo ha recordado de nuevo, primero el presidente y después Manolo Fernández de la Cera, ¿no? Conservar viva, ¿no? La memoria y mostrarla a propios ajenos de lo que ha sido ese fenómeno y de lo que es ese fenómeno extraordinario de la emigración de asturianos y de españoles fuera de su tierra, fuera de sus lugares originarios para hacer labor, para hacer trabajo, para hacer vidas, ¿no? Vidas constructivas fuera de sus lugares originarios, ¿no? Yo creo que es una función social extraordinaria con una dimensión cultural, una dimensión moral, como le gusta decir a nuestro director, a Santiago González Romero, una dimensión también moral de primer orden, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias. Os decía, es un título que nos honra, que nos compensa, pero al mismo tiempo es un título que nos exige, ¿no? Porque nos obliga, nos estimula a hacer cada vez mejor nuestro trabajo y a ser dignos de quienes lo han recibido antes, ¿no? Es la nómina, es extraordinaria. Efectivamente, yo tuve ocasión de estar aquí cuando se le otorgó, se le ofreció al primero, al quien encabeza esa serie, a nuestro querido Sabino Fernández Campos. Mientras se sigue queriendo a una persona, nunca se va del todo, ¿no? Nos la apropiamos un poco, ¿no? A Sabino Fernández Campos una relación estupenda, más o menos esto fue en el año 2005, aproximadamente un título por año, y la relación esa de 11-12 personas es extraordinaria. La penúltima, la anterior, la que nos antecede, a Margarita Salas. Ayer todavía mi mujer Raquel y yo nos la encontramos en Madrid y nada, la saludamos con todo el afecto y todo el aprecio que la tenemos y realmente insisto, es una relación de personas que a muchos nos obliga, ¿no? Para estar un poco a su altura, ¿no? Son referentes por su trabajo, todos ellos, y por su saber hacer Asturias y por su saber hacer España, ¿no? Los asturianos, efectivamente, entre un asturiano hay un español por doble, hay un doble español, como asturiano y como español, ¿no? Que nos decía muy bien Manuel Fernández de la Cera hace un momento, ¿no? Bueno, pues por eso, digamos, tanto por lo que nos honra como por lo que nos obliga y nos exige, de verdad, muchísimas gracias por este título. ¿Me dejáis decir un poquito, unas palabras más, muy breves? No van a ser tan divertidas, ¿no? En el fondo, ¿no? Como las que, tan emotivas y tan divertidas como las que ha pronunciado Manuel Fernández de la Cera, pero dejadme hablaros un poco dejadme hablaros del archivo, ¿no? De la Fundación Archivo y Museo de Emigración, muy brevemente, porque imagino que todos la conocéis y la conocéis bien, y de alguna forma nos habéis ayudado habéis contribuido a hacer lo que es en este momento, ¿no? Yo creo que hay tres etapas, también hace algunos meses lo recordábamos en otro lugar, en otro foro. Hay tres etapas ahora que esta institución va a cumplir 30 años, se creó en 1987, hay tres etapas en la vida de esta institución, ¿no? La etapa fundacional, cuando hay que aprovechar la gran casona y la gran finca, que es la Quinta Guadalupe y la casona, que en su día, hace algo ya más de un siglo, pues levantó allí un emigrante que terminó siendo indiano, esto es, un emigrante que consiguió una posición social y económica suficiente como
para, en parte, el patrimonio adquirido, retornarlo a su lugar originario, a la villa de Colombres, y allí levantar una gran casona, ¿no?, muy representativa, que fuera representativa de la posición adquirida gracias a su trabajo, a su talento, a su iniciativa, a su arrojo, en el caso de Íñigo Noriega, ¿no? Es la etapa fundacional cuando se trata de aprovechar esa finca, esa quinta, la Quinta Guadalupe y la Casona, cita allí en Colombres, y ver qué se puede hacer y qué destino se le puede dar a ese lugar, ¿no? Y es una etapa un poco titubeante, o sea, porque no se sabía muy bien qué es lo que había que hacer y qué es lo que había que albergar allí, ¿no? Efectivamente, empezamos por archivo, vamos a copiar toda la documentación que podamos conseguir para conservar la memoria del hecho migratorio. No se sabe muy bien cómo, el propósito es muy claro, pero ¿cómo se va a hacer eso? Pues no es fácil. El nombre Archivo de Indianos es para dejar testimonio del lugar donde está, aunque desde luego el propósito desde el principio, el propósito de la fundación es no solo recabar documentación de los emigrantes que acaban siendo indianos, sino de toda la emigración, de esa populosa, ¿no?, caudalosa emigración de asturianos y de españoles. La fundación se crea siempre con carácter nacional, cita en Asturias, con atención preferente a la emigración asturiana, pero con ambición de que también recoja por lo menos una parte, una porción de lo que ha sido la emigración de todos los españoles fuera de sus lugares de origen, ¿no?, y particularmente a la América hispana, ¿no? Entonces son unos años de tantear, que lo que el nombre es Archivo de Indianos, por eso de Archivo de Indianos, y eso dura 2, 3, 4 años, hasta el comienzo de los años 80, os decía, se crea hasta el comienzo de los años 90, se crea en 1987, a comienzo de los años 90 hay un salto, hay una nueva etapa, que es la etapa, digamos, de consolidación. Ahí empieza una larga etapa de consolidación, con un planteamiento estratégico fundamental. Claro, siempre las obras colectivas y las instituciones al final pues tienen nombres, hay nombres personales detrás de ello, y efectivamente hay la fortuna de quienes componíamos inicialmente el patronato presidido por Rafael Fernández, que lo fuera de la preautonomía asturiana, y después del Consejo de Comunidades Asturianas, de Rafael Fernández. El patronato presidido por Rafael Fernández tiene el acierto de pedirle a Santiago González Romero que se haga cargo de la dirección de la fundación, ¿no? Entonces ahí empieza la etapa de consolidación con un planteamiento estratégico que yo creo que ha sido crucial, ¿no? Y es para cómo conseguir los fondos que testimonien y a partir de los cuales se pueda estudiar, investigar y eventualmente mostrar a través de unos u otros objetos, unos u otros testimonios, lo que ha sido el fenómeno migratorio. Pues el planteamiento estratégico crucial que ha sido determinante para lo que ha acabado siendo lo que es el Archivo Indiano es involucrar a los centros asturianos, efectivamente, porque la capacidad de agrupación, de asociación de los asturianos cuando están fuera de Asturias, y de asturianos y también de otras comunidades españolas, de españoles cuando están fuera de sus lugares de origen, es extraordinaria. La capacidad asociativa, y a partir de la capacidad asociativa la creatividad que sale de ahí, asociación que es sinónimo de solidaridad, que es sinónimo de iniciativa, que es sinónimo de creación de miles de cosas. El planteamiento estratégico fundamental, como os decía, es involucrar en la vida del Archivo de Indianos a los centros asturianos de fuera de Asturias, ¿no?, y de españoles de fuera de España, ¿no? Empezando por los que estaban en España, Centro Asturiano de Madrid, y los principales centros que recogían, que son representativos de ese flujo de españoles y particularmente de asturianos fuera de Asturias. Y por eso, digamos, se empieza a involucrar el Centro Asturiano en Buenos Aires, el Centro Asturiano en Habana, el Centro Asturiano en Ciudad de México, el Centro Asturiano, hoy Ciudad de México, México Distrito Federal, el Centro Asturiano en Tampa, Florida,
lo citaba a propósito antes Manolo Fernández de la Acera, a propósito de Emiliano Salcines. Entonces, claro, eso es fundamental porque han sido los centros, Madrid, La Habana, Buenos Aires, México, Tampa y otros. El último en llegar va a ser Santiago de Chile y Valparaíso, que inauguramos este verano, digamos, una muestra de lo mucho que nos han cedido. Esos centros han sido fundamentales para cedernos material, para entregarnos depósito o entregarnos definitivamente en propiedad a la Fundación Archivo Indiano una parte sustancial de la documentación que sirve para hacer historia, no tanto de los centros, que también, digamos, la historia institucional de cada uno de esos centros, sino para hacer historia de quienes han nutrido y quienes han formado en cada momento, digamos, el conjunto de socios, el conjunto de familias, el conjunto de personas que han protagonizado la vida de cada uno de esos centros. Yo creo que fue una decisión, un planteamiento estratégico clave, no depender de aportaciones individualizadas, sino, digamos, de canalizar la obtención de fondos a través de los centros, haciéndoles cómplices, perdón por el término, pero en fin, eso lo digo coloquialmente, involucrándolos, haciéndolos copartícipes, haciéndoles cómplices de la creación de la ciudad. Que cada uno de esos centros que cada uno se considerara el archivo de indianos parte de su patrimonio también, que se encontraran cuando visitaban los socios correspondientes al archivo, se consideraban que el archivo de indianos era una prolongación del centro correspondiente. Eso ha sido fundamental, claro. Han sido los otros 25 años del archivo de indianos que pasamos inmediatamente entonces a denominarlo, a prolongar el nombre originario. El nombre originario era Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, porque al mismo tiempo que se hace esto, digamos, que se hace esta ligazón, esta interrelación con los centros asturianos y españoles de fuera de Asturias y de España, la Fundación Archivo Indianos va poco a poco también definiendo sus cometidos y clarificando de alguna forma, clarificando y clasificando, valdría el juego de palabras, sus cometidos, sus actividades. Por una parte, archivo, acopio de documentación, sistematización de la misma, etcétera, y debida ordenación y conservación, pero al mismo tiempo museo de la emigración. Mostremos a quienes quieran venir a esta hermosa finca y a esta hermosa casona, mostremos de alguna forma lo que ha sido el hecho migratorio. Es un problema, ahí hay que echar la imaginación del director y de sus colaboradores. ¿Cómo hacer un museo de la emigración? Hay pocos museos de la migración en el mundo, hay algunos naturalmente, ¿no? Pero hay pocos, porque el hecho migratorio no es especialmente mostrable a través, digamos, intuitivamente. No es fácil, ¿no? No es un museo de pintura, no es un museo de escultura, no es un museo de armas, no es un museo de no sé qué. El hecho migratorio, para mostrarlo desde un punto de vista museístico, hay que echar la imaginación. Yo creo que la imaginación que han derrochado quienes han trabajado en archivos es extraordinaria, y lo digo como un vocal más del patronato, porque nosotros somos los que nos beneficiamos de alguna forma no de alguna forma, nos beneficiamos del trabajo de quienes ahí tienen ahí hacen su labor, ¿no? Entonces empieza Archivo Indianos, Museo de la Emigración, y al mismo tiempo como esa involucración, ese involucrarse por parte de los centros asturianos, españoles fuera de España, se consigue efectivamente, y cuando llegan se consideran consideran el Archivo Indianos parte de sus respectivas casas. Entonces también el archivo acaba siendo, la Fundación Archivo, un lugar de encuentro de la diáspora, ¿no? Y ahí recibimos cada año, pues digamos, delegaciones, embajadas, representaciones colectivas de unos u otros centros, etcétera. Archivo, museo, lugar de encuentro, ¿no? Y esa ha sido la etapa de consideración, pero os decía que antes, al principio, ya termino, que hay una tercera etapa que a mí me gusta destacar, porque es en la que estamos ahora, una tercera etapa que
arranca de las dificultades presupuestarias, no es ninguna, estamos hablando de amigos y personas que queréis, naturalmente, como se pone de manifiesto por este generoso título, este título que tan generosamente nosotros dais, querido presidente, sois todos personas que queréis a la Fundación. Con vosotros se puede ser muy sincero, pues llegan los momentos de dificultades como consecuencia en el contexto, en el entorno, en el marco de la crisis económica que hemos conocido en España, digamos, que ha golpeado tan severamente a tantos aspectos de la vida española, ¿no? Y el presupuesto, siempre un presupuesto muy aquilatado, yo siempre me ha gustado decir que se ha hecho una enorme labor con muy pocos recursos y sobre todo en términos comparados, unos recursos relativamente muy estrictos, muy ajustados, insisto, pero esos recursos, por ajustados que fueran, pues empezaron a disminuir y muy pronunciadamente en el curso de la crisis. Las dos instituciones fundadoras, fundamentales, Principado de Asturias y Cajastur, por unas u otras razones, también por las propias dificultades presupuestarias por las que atravesaban, pues tuvieron que reducir, digámoslo así, sus aportaciones, y hay un momento en que, aunque el archivo, gracias a su labor, casi 300.000 personas han visitado el archivo desde su fundación, la parte de museo que tiene la Fundación, casi 300.000 personas, 280 y tantas mil. Al terminar este año estaremos prácticamente en 300.000. Gracias, el archivo iba obteniendo sus propios recursos, es decir, la parte de sus ingresos propios sobre el total del presupuesto iba poco a poco aumentando, pero la reducción fue tan pronunciada, tan drástica en algún momento, estoy hablando de los años 2012, 2013, que nos encontramos con que para darle continuidad a esa actividad, para darle continuidad a la labor del archivo, teniendo conciencia de la función social, como os decía antes, cultural, moral, que cumple el archivo, que cumple esta fundación, archivo-museo, pues hombre, había que hacer lo necesario, había que, por lo menos de nuestra parte, poner lo suficiente, lo necesario para que ojalá que también lo suficiente para darle continuidad, para asegurarle viabilidad al archivo. Y ahí entonces fue un segundo planteamiento estratégico fundamental a la altura del año 13, del año 14. Después de meditarlo mucho y darle muchas vueltas y que en las reuniones del patronato saliera, digamos, se manejara la idea, y quiero decir que uno de los vocales, que entonces lo era, desde el principio hasta hace prácticamente solo un año y medio, Manuel Fernández Cera era uno de los vocales del patronato que más insistentemente, decía, hay que ir a otro planteamiento, hay que hacer un planteamiento complementario al que hemos hecho hasta ahora, que ha sido la interrelación y la fusión con los centros asturianos y españoles de España. Hay que hacer un planteamiento complementario. Involucremos a aquellos empresarios de origen asturiano, de origen español, que gracias a su trabajo, gracias a su talento, gracias a su suerte, a la suerte que han tenido, han conseguido posiciones exitosas, relevantes en cada uno de los países destino de la inmigración. Transmitámosle digamos, la función que estamos realizando y los problemas que tenemos, y recabemos su ayuda, ¿no? Y efectivamente eso empieza en un viaje iniciático, por decirlo de alguna forma, en la que coincidimos con el director de la Fundación, Juan Vázquez, y yo mismo, en la Ciudad de México, hace ahora 2 años, un poquito más de 2 años, en marzo del año 14, y en Monterrey, en Ciudad de México, después en Madrid, con los Arango, con Francisco Rodríguez, un empresario asturiano exitoso, capaz, talentoso, que está a caballo entre Asturias y Madrid, o asturiano universal también, uno de los que componen esa estupenda nómina de asturianos universales, distinguidos por el Centro Asturiano de Madrid. Entonces empezamos a recabar, transmitimos las ideas, transmitimos las necesidades, generamos confianza, es muy importante, generamos confianza, y efectivamente ahí arranca una tercera etapa en donde ya tenemos dos
dos colectivos, por decirlo así, dos componentes que se han involucrado en la vida del archivo. Por una parte los centros, que mantienen su relación y que la mantenemos muy viva. Por otra parte este grupo de empresarios, de grandes empresarios, que han conocido lo que hacemos y que quieren participar, quieren coparticipar en la vida de la Fundación. Tan coparticipar que nos han pedido incorporarse al patronato, ¿no? No quieren ser adornos, no quieren ser floreros, quieren participar a todos los efectos, ¿no? Dando ideas, recabando información, haciendo un seguimiento de cómo se administran los fondos correspondientes, etc. Ellos van a aportar los fondos que han dejado de hacer en las cantidades correspondientes las entidades fundadoras, ¿no? Entonces yo creo que se le abre al archivo y al museo, archivo-museo de la inmigración o archivo y museo de la inmigración, se le abre un horizonte ahora extraordinario y muy fecundo y muy esperanzador, ¿no? Porque esto nos ha permitido también, digamos, abrir nuevas líneas de actividad y modernizar nuestras instalaciones a todos los efectos y abrir nuevas líneas de actividad, como son estudios de familia de determinadas, de estudios de parentesco de familia de determinadas personas especialmente representativas de lo que es ese éxodo en lo que ha sido la inmigración, y nos va a permitir, digamos, renovar apreciablemente, digamos, los contenidos museísticos de la Fundación. Y en ese sentido yo termino esto, por eso decía lo de la tercera etapa. Afortunadamente es una historia esta que al día de hoy termina bien. Empezó titubeante, tuvo una larga etapa de consolidación, conoció años de dificultad que afortunadamente sirvieron de revulsivo. Hicimos de la necesidad virtud, diciéndolo con el viejo refrán, ¿no? Sirvió de revulsivo para, bueno, hay que encontrar otras fuentes de aportes y de financiación, y esas nuevas fuentes a su vez han traído nuevas iniciativas y nuevos horizontes, y nuevas exigencias también para el archivo. Tendremos que responder a nuestros nuevos partícipes con nuestro trabajo a la confianza que nos otorgan. Así que es una historia que afortunadamente termina hoy, por eso la quería contar tan brevemente. Pero en fin, la última palabra tiene que ser igual que la primera. Muchísimas gracias, querido presidente, queridas presidentas de las Casas Hermanas, vuelvo a decirlo, qué guapa denominación, Casas Hermanas. Muchísimas gracias por un título que nos honra y a la vez nos compromete, porque nos exige hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente don José Luis García Delgado. Enhorabuena por la trayectoria en etapas que nos has descrito de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Inmigración. Realmente estamos encantados, participamos de esa alegría del tiempo esperanzador que se abre para la Fundación y os felicitamos. Así se resume, se sintetiza el título, por esa labor de estudio, de investigación y de documentación en torno al fenómeno migratorio asturiano, como bien decías, y español durante esos siglos XIX y XX. Y según hablabas, estaba pensando en la necesidad de que también estas casas hermanas y hermanadas pues se organicen para realizar interinstitucionalmente alguna visita organizada a Colombres y podamos visitar esa fundación y ese museo del que, siquiera sea modestamente, formamos parte. Tendremos que hablar. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y, desde luego, muchas gracias a Consuelo Prendes, a Paz Fernández Felgueroso, a María Jesús Andrés, a Manolo Fernández de la Cera y, como no, a los miembros de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Inmigración, aquí representados por su director y por el presidente don José Luis García Delgado. Y ahora, por favor, también el vocal, yo os pido que todos juntos, como es costumbre, con una única voz, emocionada y acompañados por la gaita hermosa
de Manuel Menéndez, cantemos juntos nuestro hermoso himno de Asturias. Muchas gracias. Bueno, pues no se vayan, pasamos a tomar un vinín.